Con el método de Thomas. Ya la forma, los pasos a seguir son los mismos que ya hemos visto anteriormente, es decir, tenemos un sistema de ecuaciones lineales, ya que este es un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales, donde tenemos la matriz A, las variables que queremos encontrar, que son el vector X, igualado a un vector B. Ahora, la metodología, como les dije, es la misma, es decir, tenemos una matriz A que vamos a descomponer en dos matrices L y U. Aquí lo que cambia es la forma en la que vamos a descomponer esa matriz A, es decir, la forma de la descomposición de L y U, que la voy a explicar ahorita. Entonces tomamos esta matriz L que encontramos, la multiplicamos por un vector D y la igualamos al vector B. De aquí vamos a obtener el vector D, que luego vamos a multiplicar en la matriz U por el vector X, que este es nuestro objetivo, ¿no? Encontrar el vector X, las variables del sistema de ecuaciones lineales. Entonces multiplicamos la matriz U por el vector X y le igualamos al vector D que acabamos de encontrar, y de esta forma es que vamos a encontrar el vector X, es decir, las variables del sistema de ecuaciones, ¿no? Sabemos que esta parte de aquí se llama sustitución hacia adelante o de arriba hacia abajo, también se le dice. Y esta parte de aquí se llama hacia atrás o sustitución de abajo hacia arriba. ¿Ya? Ahora, este método de Thomas es utilizado para matrices especiales, ¿ya? Matrices tridiagonales. Eso quiere decir que están formados por tres bandas, en donde todos los demás elementos de este sistema son cero, como podemos ver acá, ¿no? Está formado por la banda E, F y G. Todos los demás elementos son cero. También podríamos tener una matriz 5×5 y podemos también aplicar este método, ¿no? O una matriz más grande también. Si fuera 5×5 tuviéramos hasta E5, F5 y G4, ¿no? Y todos los demás elementos también serían cero. Siempre formado únicamente por tres bandas. Cuando tengamos una matriz de esta, podemos aplicar el método de Thomas. Más sin embargo, si aquí tuviéramos en lugar de estos ceros algún otro número, no podríamos aplicar este método. Tendremos que aplicar cualquiera de los otros que ya sabemos, ¿ya? Entonces tenemos aquí la matriz A, las variables del sistema de ecuaciones y a lo que está igualado cada ecuación del sistema, ¿no? Nosotros ya conocemos cómo funciona un sistema de ecuaciones lineales. Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, como les dije, es descomponer la matriz A en dos matrices L y U. Ahora aquí F1, G1, G2 y G3 se van a mantener todo el tiempo, es decir, no van a cambiar. Los que sí van a cambiar son E2, E3, E4, F2, F3 y F4, ¿no? Para sustituirlo en estas matrices que van a ser nuestras matrices L y U, ¿ya? Estas de aquí, los que están con amarillo, no van a cambiar, se van a mantener constantes, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar estas ecuaciones, ¿ya? Donde K es un iterador que va a ir desde 2 hasta N, que como es un sistema, en este caso, le estoy haciendo yo 4×4, va a ser de 2 hasta 4. Si fuera 5×5, sería de 2 hasta 5. Y así sucesivamente. Ya vamos a hallar entonces, primeramente, con K igual a 2, vamos a hallar E2, es decir, vamos a hallar este parámetro de acá, que luego nos va a servir para reemplazar en esta matriz, que va a ser la matriz L. Entonces hallamos E2, que vemos acá, que cuando K vale 2 va a ser E2 igual a E2 dividido F K menos 1, entonces va a ser F sub 1. Entonces el nuevo E2 va a ser al antiguo E2 que se nos da como dato, dividido entre F sub 1 que nunca va a cambiar, ¿no? Eso les dije, solamente van a cambiar los que están en rojo y verde, no se olviden. Entonces simplemente realizo esta operación y voy a obtener el nuevo E2 que voy a reemplazar aquí en mi matriz L. Ahora voy a hallar F sub 2, ya que el iterador sigue en 2. F sub 2, que va a ser igual a F sub 2, si reemplazamos acá, E sub 2 por G sub 1, porque es K menos 1, ¿no? Entonces F sub 2 va a ser igual al F sub 2 que se nos da como dato, menos el E sub 2 que acabamos de encontrar, ojo, el que acabamos de encontrar, no el que se nos da aquí como dato, el que acabamos de encontrar por G1, que tenemos acá G1 que no va a cambiar, ¿no? Siempre va a ser el mismo. Y de esa forma ya tenemos E2, que podemos reemplazar en L, y F2, que vamos a reemplazar en U. Ahora, exactamente lo mismo se hace cuando el iterador está en 3. Vamos a llevar el iterador K a 3. Entonces, E sub 3, el nuevo E sub 3 que vamos a reemplazar aquí en L, va a ser igual a E sub 3, que es el que se nos da como dato, dividido entre
f sub 2, que es el que acabamos de encontrar anteriormente, este de acá. Realizamos la operación y vamos a tener el nuevo sub 3 que pudimos reemplazar en la matriz L. Ahora vamos a hallar f sub 3, que va a ser igual al f sub 3 que se nos da como dato, menos e sub 3 que acabamos de encontrar por G2, que G2 no cambia, ¿no? Entonces este f sub 3 lo podemos reemplazar ya en U, ya que ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer con K igual a 4. E sub 4 va a ser igual a E sub 4, que es el que se nos da aquí como dato, dividido entre f sub 3 que acabamos de encontrar. Vamos a obtener un resultado y ese resultado lo podemos reemplazar aquí en L. Ahora, por último, vamos a hallar f sub 4, que es el último que nos falta, ¿no? Y va a ser igual al f sub 4 que se nos da como dato, menos el e sub 4 que acabamos de encontrar por G3 que no cambia, ¿ya? Entonces, eso que vamos a hacer, reemplazamos en U y ya tenemos nuestras matrices L y U, porque sabemos que la matriz L es una triangular inferior, tenemos una diagonal de unos, diagonal principal de unos, y solamente es reemplazar aquí lo que acabamos de encontrar, E2, E3 y E4. U va a ser una triangular superior y sabemos que F1, G1, G2 y G3 no cambian. Esta va a ser la forma, siempre esta va a ser la forma de L y U. De aquí vamos a reemplazar lo que tenemos de dato y vamos a aquí reemplazar lo que acabamos de encontrar, F2, F3 y F4. Y todo lo demás es 0, ¿no? Entonces, así, esta siempre, siempre, siempre va a ser la forma de las matrices L y U, donde solamente tenemos que encontrar E sub 2, 3, 4, F sub 2, 3, 4, y bueno, dependiendo de la dimensión de la matriz, tendríamos un E sub 5, F sub 5, si en caso, pues, tuviéramos una matriz 5 por 5, ¿no? Y tendríamos que reemplazarlo. Pero la forma de proceder siempre es la misma y la matriz L y U siempre va a tener esta forma, donde lo único que van a cambiar son los valores, ¿no? Pero la forma es la misma. Ahora ya tenemos aquí, si podemos ver, ya tenemos L y U. Entonces vamos a agarrar L, lo vamos a multiplicar por un vector D y lo vamos a igualar al vector B. Y de ahí vamos a encontrar el vector D. Esto es la sustitución hacia adelante o de arriba hacia abajo, también se le dice. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Aquí tenemos L, que ya encontramos los valores multiplicado por el vector D igualado al vector B. Entonces sabemos que esto lo tenemos, lo conocemos, y aquí estos parámetros también. Lo que no conocemos es el vector D y precisamente ese es el objetivo de este paso, encontrar el vector D, es decir, D sub 1, D sub 2, D sub 3, D sub 4, en este caso porque es una matriz 4x4, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? B1 va a ser igual a 1 por D1, ¿no? Entonces ya tenemos D1 que va a ser igual a B1, que B1 es algo que conocemos, ¿no? Ahora B sub 2, ¿a qué va a ser igual? A E sub 2 por D1 más 1 por D sub 2. Aquí está. ¿Y cuál es nuestro objetivo acá? Encontrar D sub 2, porque todo lo demás ya lo conocemos, ya lo hemos encontrado. Ya hemos encontrado E sub 2, ya hemos encontrado B sub 2 y acabamos de encontrar D sub 1, así que también es un dato conocido y vamos a despejar D sub 2 y de esa forma ya lo encontramos. Ahora lo mismo para B sub 3, ¿cómo va a ser? Aquí, bueno, 0 por D sub 1 es 0, ¿no? Entonces no lo anotamos, simplemente nos vamos directamente a E sub 3 por D sub 2, que lo tenemos acá, más 1 por D sub 3 y despejamos D sub 3, porque todo lo demás lo conocemos. Y para B sub 4 es exactamente lo mismo, ¿no? 0 por D sub 1, perdón, 0 por D sub 1 es 0, 0 por D sub 2 es 0, y E sub 4 por D sub 3, si lo anotamos, más 1 por D sub 4. Ya de aquí despejamos D sub 4, que es lo que nos interesa conocer, y todo lo demás es dato. Entonces de esta forma es que ya encontramos el vector D, ¿no? D sub 1, D sub 2, 3 y 4. Ahora, el siguiente paso es la sustitución hacia atrás o de abajo hacia arriba, como se le dice también, donde ya conocemos el vector D, tenemos la matriz U, entonces multiplicamos esta matriz U por el vector de incógnitas, de las variables incógnitas del sistema de ecuaciones X, y le igualamos al vector D, y de esa forma, así tal cual hallamos aquí la D, vamos a hallar aquí el vector X. De la misma forma, ¿no? Aquí tenemos la matriz U multiplicada por el vector X e igualado al vector D, ¿no? Entonces hacemos exactamente lo mismo.
En este caso empezamos de abajo hacia arriba, por eso es que se llama sustitución hacia atrás o de abajo hacia arriba, porque empezamos encontrando la variable x sub 4, ¿no? Entonces decimos que d sub 4 va a ser igual a f sub 4 por x sub 4, ya que todos los demás son 0, ¿no? El modo de proceder obviamente es el mismo, ¿no? F sub 4 por eso x sub 4. Entonces lo que nos interesa acá es x sub 4, ¿no? Y lo vamos a despejar ya que todo lo demás es dato. Y aquí lo propio, t sub 3 va a ser igual a f sub 3 por x sub 3 más x sub 3 por x sub 4, donde todo lo demás, todos lo conocemos a excepción de x sub 3 y precisamente lo que queremos encontrar, entonces lo despejamos, ¿no? X sub 4 lo acabamos de encontrar y aquí se va a reemplazar. Y exactamente lo mismo para todos los demás. Tenemos d sub 2 igualado a f sub 2 por x sub 2 más g sub 2 por x sub 3 y despejamos x sub 2 y finalmente vamos a encontrar x sub 1, ¿no? Igualando d sub 1 a f 1 por x1 más g1 por x2, ¿no? Y despejamos x sub 1, que es, con eso ya tendríamos todo el vector x encontrado, es decir, la solución del problema, ¿no? Las variables del sistema de ecuaciones lineales, que en este caso es un sistema 4×4. Y aquí tengo un ejemplo numérico ya, donde vamos a aplicar las ecuaciones que encontramos. Entonces aquí tengo la matriz A, el vector B. Bueno, sabemos que esto viene acompañado con variables, ¿no? X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, 1, X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4 y así en todas las ecuaciones del sistema. Entonces acá tenemos el vector A, tenemos la matriz A, el vector X y el vector B, ¿no? 2 va a ser igual. Aquí E sub 2 de dato que es 0,3 dividido F sub 1 que es 0.58, ¿no? Aquí 0.58, lo que me da resultado 0.52. Ahora pues paso a calcular F sub 2, que viene a ser esta acá, que va a ser igual al F sub 2 de la matriz que se nos da como dato, que es 0.8, menos el E sub 2 que acabo de encontrar por G sub 1, que vemos que es 0.25. Esto es igual a 0.67. Entonces, E sub 2 y F sub 2 ya pueden ser reemplazados tranquilamente aquí en la matriz L y en la matriz U, ¿no? Ahora el iterador va a estar en 3. Vamos a tener E sub 3 va a ser igual a E sub 3 de la matriz inicial, acá. E sub 3 que va a ser igual a 0.2 dividido F sub 2 que acabamos de encontrar que 0.67 va a ser igual a 0.3 este cálculo, y esto lo podemos reemplazar aquí en L. F sub 3 va a ser igual al F sub 3 que tenemos acá, es decir, va a ser igual a 1 menos el E sub 3 que acabamos de encontrar multiplicado por G sub 2 que vemos que es 0.4. Esto es igual a 0.88 y bueno, ahora podemos reemplazar eso en la matriz U. Ahora, por último, el iterador en 4, ya que es una matriz 4×4, vemos que E sub 4, el que tenemos acá, va a ser igual al E sub 4 del sistema de ecuaciones, que va a ser 1 dividido entre el F sub 3 que acabamos de encontrar, lo que nos da 1.14. Y finalmente, el último que nos falta es F sub 4, que va a ser igual al F sub 4 de la matriz aquí, menos 3, menos la multiplicación de E sub 4 que acabamos de encontrar por G sub 3, que es 0.6, y nos da este resultado que ya está listo para reemplazar aquí en la matriz U, y el E sub 4 también en la matriz L. Entonces ya tenemos la descomposición L y U. Ahora el siguiente paso es la sustitución hacia adelante, es decir, hallar el vector D, ¿no? Aquí ya reemplacé los datos que encontré aquí anteriormente, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. Sub 2, E sub 3 y sub 4, tengo el vector B, y aquí nada más es reemplazar, porque ya lo tenemos incluso despejado, reemplazar y hacer el cálculo, y tenemos este resultado para nuestro vector D. Una vez que tenemos el vector D, procedemos a hacer la sustitución hacia atrás, que es el último paso, que es para hallar el vector X, que es el vector de las variables del sistema, ¿no? Entonces aquí reemplacé los datos que encontré aquí, F sub 2, 3 y 4. F sub 2, 3 y 4.
Aquí tengo las ecuaciones despejadas y simplemente reemplazar y hacer el cálculo, ¿no? Entonces, de esta forma es que he hallado la solución al sistema de ecuaciones lineales. He encontrado x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Y si ustedes lo calculan o lo hacen a mano con cualquier método que ustedes conozcan o deseen, o también una calculadora, en su calculadora también lo pueden hacer de forma directa, se van a dar cuenta que estos resultados son los correctos, ¿no? O que están muy aproximados a los resultados analíticos que uno puede obtener, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacerlo, vamos a hacer la tablita en Excel. Aquí la tenemos, el mismo ejercicio, exactamente el mismo. Aquí voy a copiar los datos. Tengo 0.58, 0.3, 0. Aquí tengo 0.25, 0.8, 0.2, 0. Tengo 0, 0.4, 1, 1, 0. Y aquí va a ser menos 3. Aquí va a ser 0.32, 0.77, menos 0.6 y menos 2. Y ahora lo voy a copiar acá. No es tan necesario este paso, simplemente es para que se vea algo mejor. Acá tenemos ya el vector de las incógnitas del sistema, de las variables del sistema, que no es tan necesario, pero listo. El último es el vector P. Ya. Entonces, ahora vamos a proceder a descomponer el vector A, la matriz A en dos matrices L y U. Como vimos, el primer paso es la descomposición. Entonces, sabemos que tenemos que empezar primero por E2, luego F2, luego E3, F3, E4 y F4. ¿Por qué? Porque para F2 usamos el valor calculado anteriormente, ¿no? Y para E3 también usamos el valor calculado anteriormente y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar primero por E2, que pertenece a la matriz L. Como vemos acá, este sería E2, que va a ser igual a E2 del vector, de la matriz que tenemos que resolver, dividido entre F1. Tenemos acá. Ahora vamos a encontrar F sub 2, que lo tenemos, F sub 2 estaría acá en U, este sería nuestro F sub 2. Bueno, primeramente aquí, antes que nada, vamos a empezar a copiar estos valores que les dije que no cambiaba, por eso están con el mismo color. Los vamos a copiar. Antes que nada. Ya, entonces vamos a hallar F sub 2, que va a ser igual al F sub 2. Tenemos acá menos, paréntesis, E sub 2 que acabamos de encontrar por G sub 1, que es el que tenemos aquí, ¿no? Vamos a tener mucho cuidado, tenemos que poner muy bien los datos porque si no el resultado que nos va a salir va a ser cualquier cosa menos el resultado correcto, así que hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos por E sub 3. E sub 3 va a ser igual al E sub 3 de la matriz que tenemos dividido entre el F sub 2 que acabamos de encontrar, que es este de aquí. Listo. Ahora vamos a encontrar F sub 3, que va a ser igual al F sub 3 de la matriz que es este de acá, F sub 3, menos, paréntesis, E sub 3 que acabamos de encontrar por G sub 2, que no cambia, bueno, es el de aquí arriba. Y ahora vamos a encontrar E sub 4, que E sub 4 va a ser igual a E sub 4, la matriz
y ahora dividido entre f sub 3 que acabamos de encontrar. Y finalmente f sub 4 que va a ser igual al f sub 4 de la matriz dividido, menos paréntesis L sub 4 que acabamos de encontrar por G sub 3, que es el que tenemos aquí arriba. Y listo. Ya tenemos la matriz L y la matriz U. Ahora que procede a hallar es el vector D. Aquí tenemos el vector, las ecuaciones para hallar. Aquí tenemos las ecuaciones para hallar el vector D, que es nuestro siguiente paso. Entonces tenemos D1 acá. Vamos a ver. D1 a qué va a ser igual. D1 va a ser igual a B1, que B1 es este que tenemos aquí. ¿Ya? Primeramente es. Listo. Ahora tenemos que encontrar D2. Para encontrar D2, ¿qué necesitamos? Necesitamos B2, que lo tenemos acá, menos E2, que lo tenemos aquí, y D1, que lo tenemos acá, o que también es igual a B1 y lo podemos reemplazar acá, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escribir la ecuación con mucho cuidado, todo salga bien. Entonces decimos que D2 va a ser igual a B2 menos E2, que lo tenemos aquí, por D1, que D1 está acá. Ya también podríamos haber usado esto, pero bueno, yo decido usar el de acá. Entonces ahora vamos a encontrar D3. D3 va a ser igual a B3 menos E3, que lo tenemos aquí, por D2, que lo encontramos anteriormente. Listo. Ahora D4. D4, ¿a qué va a ser igual? D4 va a ser igual a B4 menos, paréntesis, E4, que lo tenemos por acá, por D3, que acabamos de encontrar. Y listo. Ya tenemos nuestro vector D. Y el último paso es encontrar el vector X, que son las ecuaciones del sistema, las variables del sistema de ecuaciones. Aquí, bueno, X4, empezamos por X4, ¿no? Solución de abajo hacia arriba o sustitución hacia atrás, como también se le dice. X4 va a ser igual a D4 dividido F4, que F4 lo tenemos por aquí. Listo, ya está. Ahora aquí, hay que hacer esto con mucho cuidado, con paciencia y con cuidado, porque nos podemos equivocar fácilmente. Entonces, D3 dice, ¿no? X3 va a ser igual a D3 menos, paréntesis, G3, que lo tenemos por aquí, ¿sí? Este es G3, multiplicado por X4 que acabamos de encontrar. Todo esto dividido entre F3, que F3 lo tenemos por aquí. ¿Sí? Correcto. Y podemos ir verificando, ¿no? Porque acá si ya nos sale mal ya es una mala señal, que puede que todo lo de arriba pues va a salir mal también, ¿no? Entonces vemos que acá 0.3 nos sale, está muy bien, y X sub 3 también nos salió correcto, entonces vamos por buen camino. X sub 2, aquí ya nosotros hemos encontrado esto de forma manual, ¿no? Esto obviamente no lo tienen que hacer en su examen, pero es para aprender, ¿no? Ahora vamos a encontrar X sub 2, que va a ser igual a D sub 2, que lo tenemos aquí, menos G sub 2, que lo tenemos acá, por X sub 3, que acabamos de encontrar. Todo esto dividido entre F2, que F2 lo tenemos por aquí. Listo. Vemos que sí, está correcto, 1.55. Y por último, X sub 1, que va a ser igual a D1 menos G1 lo tenemos aquí,
E1 por X2 que acabamos de encontrar. Todo esto dividido entre F sub 1 que lo tenemos acá. Y vemos que es correcto, ¿no? Aunque aquí vemos que hay un error, aquí hay un signo menos y aquí no, aquí está positivo. Pero yo tengo los resultados escritos aquí, los correctos, encontrados por la calculadora, y estos son los resultados correctos, ¿no? Aquí seguro se me fue el signo, un error al momento de traspasar los resultados, pero este es el resultado correcto, ¿no? Acá es menos 0.11. Y vemos que la tablita funciona perfectamente, es decir, que si yo tengo otro sistema de ecuaciones 4x4, simplemente sería reemplazar aquí y la tabla va a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, yo tengo acá un ejemplo que tiene como dato un 8, un 9, y aquí tiene un 10. Aquí tengo un 8, aquí voy a tener un 7, un 5, un 2, aquí voy a tener un 4, un 10, un 5 y un 3. Y finalmente aquí voy a tener un 1, un 3 y un 2. Y bueno, yo tengo los resultados correctos aquí anotados y efectivamente sí, son eso. Entonces la tabla funciona perfectamente para cualquier sistema de ecuaciones de 4 variables, ¿no? Sistema 4x4. Entonces eso sería todo por este método de Thomas. No se olviden que es únicamente aplicable para matrices tridiagonales, es decir, matrices que tienen 3 bandas y donde en estas matrices todos los demás elementos son 0, ¿no? No se olviden de eso, solamente aplicable para ese tipo de matrices especiales.